El legendario artista marcial Bruce Lee es fotografiado aquí en un momento de concentración, probablemente en el set de su icónica película Enter the Dragon. Su físico era tan notable que podía realizar proezas como flexiones con 2 dedos, gracias a un régimen de entrenamiento que lo mantenía con un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo. El director George Lucas posa con las maquetas y miniaturas originales de Star Wars, creadas por su innovadora compañía de efectos especiales, Industrial Light and Magic. Estas detalladas maquetas, incluyendo el halcón milenario y los caminantes AT-AT, fueron revolucionarias y definieron la apariencia del cine de ciencia ficción para toda una generación. Esta fotografía de 1959 muestra la moda universitaria conocida como Phone Booth Stuffing, donde los estudiantes intentaban meter a la mayor cantidad de gente posible en una cabina telefónica. El récord, a menudo debatido, lo establecieron 25 estudiantes del St. Mary's College en Moraga, California, quienes lograron apretujarse en una sola cabina. El dirigible alemán Hindenburg, de más de 240 metros de largo, es visto aquí en su hangar antes de uno de sus viajes transatlánticos en 1936. Considerado la cima de los viajes aéreos de lujo, ofrecía a los pasajeros comedores y salones con vistas panorámicas, conectando Europa y América en poco más de 2 días. El mariscal de campo de los Baltimore Colts, Johnny Unitas, pide silencio a la multitud en el Yankee Stadium durante el juego de campeonato de la NFL de 1958. Este legendario partido, a menudo llamado el mejor juego jamás jugado, fue el primero en la historia de la NFL en decidirse en una muerte súbita. Un soldado estadounidense es recibido con los brazos abiertos por su hija a su regreso a casa tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Fotografías como esta capturaron los emotivos reencuentros de millones de familias separadas por años de conflicto, convirtiéndose en símbolos de la paz recién encontrada. La playa de Coney Island, en Brooklyn, Nueva York, se ve abarrotada de multitudes. El 4 de julio de 1946, el primer día de la independencia, celebrado después de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas acudieron ese día a la playa para celebrar, una asistencia récord que reflejaba el optimismo de la posguerra. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, ven el discurso televisado de Richard Nixon sobre el escándalo de Watergate en 1973. Su persistente investigación, guiada por su famosa fuente anónima, Garganta Profunda, fue fundamental para exponer el encubrimiento y provocar la renuncia del presidente. Una vista aérea de una calle de una ciudad estadounidense en la década de 1950 muestra un tranvía PCC y automóviles clásicos de la época. Estas escenas urbanas, capturadas en las primeras películas de color como Kodachrome, documentaron una era de transición en el transporte, justo antes de que los automóviles dominaran por completo las calles. Miembros de la compañía A de la 25ª División de Infantería se reúnen alrededor de un compañero con una guitarra en Vietnam en 1968. El casco del guitarrista lleva la inscripción Oklahoma Kid, un apodo común que los soldados usaban para personalizar su equipo y mantener un vínculo con su hogar. Un Jim Carrey de 19 años es fotografiado haciendo autostop en 1981, años antes de convertirse en una superestrella de la comedia de Hollywood. En esa época, Carrey luchaba por abrirse paso como comediante en clubes de Toronto y Los Ángeles, desarrollando el estilo físico que lo haría famoso. Un joven Marshall Mathers, mucho antes de ser conocido como Eminem, es visto aquí con una camiseta del personaje de televisión de los 80, Alf. Criado en las duras calles de Detroit, este adolescente escribía rimas en cuadernos mientras trabajaba en empleos de salario mínimo, forjando las letras que revolucionarían el hip hop. Una empleada de McDonald's, con el uniforme a rayas característico de la cadena, atiende a un cliente en la década de 1980. La caja registradora de botones y la decoración del restaurante son un reflejo de la estética de la época en la que McDonald's consolidó su dominio mundial de la comida rápida. Las estrellas de Hollywood. Marilyn Monroe,
y Humphrey Bogart son fotografiados juntos, probablemente en un evento de la industria a principios de los años 50. En 1953, ambos presentaron premios en la 25ª ceremonia de los premios de la Academia, uniendo a dos de las más grandes leyendas de la Edad de Oro de Hollywood. Varios extras vestidos como soldados romanos se toman un descanso durante el rodaje de la épica película de 1959, Ben-Hur, en los estudios Cinecittà de Roma. En esta famosa fotografía, el mundo antiguo y el moderno chocan cuando los actores se congregan alrededor de una motoneta Vespa, un ícono del diseño italiano. Este cartel se encontraba en Oak Ridge, Tennessee, en 1943, la ciudad secreta construida para albergar a los trabajadores del proyecto Manhattan. Su mensaje: lo que ves aquí, lo que haces aquí, lo que oyes aquí, cuando te vayas de aquí, déjalo aquí, reforzaba la necesidad de un secreto absoluto. La Torre Eiffel es fotografiada aquí por Louis-Émile Durandal durante su construcción en París en 1888. La icónica estructura se estaba erigiendo como el arco de entrada para la Exposición Universal de 1889, que celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Alumnas de la Wallenska Skolan en Suecia son fotografiadas en una asamblea formal alrededor de 1908. Esta institución fue una de las primeras en Suecia en ofrecer a las mujeres acceso a una educación académica superior, similar a la de los hombres. El actor Sean Connery disfruta de un plato de pasta, supuestamente durante su preparación para retomar el papel de James Bond en Diamonds Are Forever, de 1971. Connery tuvo que volver a ponerse en forma para el papel después de una pausa, y esta imagen captura un momento sincero en medio de su régimen de entrenamiento. La actriz Debbie Reynolds y su pequeña hija Carrie Fisher son fotografiadas alrededor de 1959, vistiendo conjuntos a juego de estilo japonés. Carrie, quien más tarde alcanzaría la fama como la princesa Leia, nació en el seno de la realeza de Hollywood, siendo hija de Reynolds y del cantante Eddie Fisher. Personal de cocina de un sanatorio del NKVD en Yevpatoria, Crimea, realiza sus tareas usando máscaras de gas durante un simulacro en la década de 1930. Estos ejercicios de preparación para la defensa civil eran comunes en la Unión Soviética de la época, incluso en lugares tan inesperados como las cocinas. El expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, es entrevistado por John F. Kennedy Jr. para la revista George en septiembre de 1995. Kennedy Jr., fundador de esta revista política y cultural, a menudo realizaba entrevistas de alto perfil con importantes figuras políticas de la nación. Un joven Arnold Schwarzenegger se relaja en un yate en 1979, el mismo año en que se estrenó su película de comedia y western The Villain. Esta imagen fue tomada durante el apogeo de su carrera como culturista, justo antes de que se convirtiera en una de las mayores estrellas de acción de Hollywood. Una familia estadounidense examina una fila de autos nuevos, probablemente modelos de Chrysler o de Soto, en un concesionario durante la década de 1950. Los diseños de la época, con sus grandes aletas traseras y detalles cromados, reflejaban el optimismo y la prosperidad de la posguerra en Estados Unidos. El arqueólogo Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon abren por primera vez uno de los santuarios dorados dentro de la tumba del faraón Tutankamón en Luxor, Egipto, en 1922. Este descubrimiento, que reveló tesoros intactos durante más de 3000 años, desató una fascinación mundial por el antiguo Egipto conocida como Tutmanía. La actriz Anne Sheridan, conocida por su apodo de Girl, es fotografiada aquí en los años 40, una década en la que fue una de las principales estrellas de Warner Bros. Su imagen combinaba un atractivo natural con una actitud fuerte, convirtiéndola en una de las pin-ups favoritas de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Globos de barrera, como los que se ven aquí sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, eran una defensa pasiva contra los ataques aéreos de baja altitud. Los cables de acero que colgaban de los globos estaban diseñados para dañar las
las alas de los aviones enemigos, obligándolos a volar a mayores altitudes. Un joven senador, Joe Biden, conversa con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca, como se ve en esta fotografía autografiada de finales de los años 70. Biden, entonces, un senador prometedor por Delaware, fue un temprano partidario de Carter durante su campaña presidencial de 1976. La actriz Jane Mansfield, una de las rubias explosivas más famosas de Hollywood en los años 50, posa aquí en una sesión fotográfica de temática de ballet. Conocida por su llamativa figura y su extravagante estilo de vida, Mansfield cultivó una imagen pública que competía directamente con la de Marilyn Monroe. Esta escultura de un torso femenino, tallada en clorita negra en el siglo IX, proviene de Rajasthan, en la India. La pieza, que destaca por el detallado trabajo de las joyas y las prendas, se exhibe actualmente en el Museo Victoria y Alberto de Londres. La icónica reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, en una sesión de fotos para su campaña publicitaria con Coca-Cola en 1994. Este acuerdo fue uno de los primeros de esta magnitud para una artista hispana, consolidando su estatus como una superestrella con gran atractivo en todo el mercado estadounidense. Elvis Presley se reúne con el presidente Richard Nixon en la Oficina Oval en diciembre de 1970, en una de las reuniones más inesperadas de la historia de la Casa Blanca. El encuentro se produjo a petición de Elvis, quien escribió una carta solicitando ser nombrado agente federal general para ayudar en la lucha contra las drogas. Esta poderosa fotografía muestra el discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr. desde la perspectiva de la estatua de Abraham Lincoln durante la marcha en Washington de 1963. El fotógrafo capturó esta vista única para mostrar la inmensa multitud, creando la impresión de que el propio Lincoln observaba el histórico momento por los derechos civiles. Un grupo de adolescentes se reúne en el suelo para ver un programa en un televisor portátil en 1949, una época en que la televisión era una novedad fascinante. Estos primeros aparatos, con sus pequeñas pantallas en blanco y negro, se convirtieron en el centro de la vida social y representaban la llegada de una nueva era de entretenimiento en el hogar. A principios de los años 80, así se capturaban las imágenes de los videojuegos para las revistas, fotografiando directamente la pantalla del monitor con una cámara. A menudo se usaban conos o cubiertas especiales para bloquear el reflejo y el brillo, asegurando una imagen lo más clara posible para ilustrar los artículos y reseñas. El fotógrafo Peter B. Kaplan se encuentra en la cima de la antena de la torre norte del World Trade Center, a más de 500 metros sobre las calles de Nueva York, en 1979. Esta vertiginosa imagen fue tomada mientras los herreros movían una sección de la antena de transmisión, un trabajo que requería un valor y una habilidad extraordinarios. La locomotora de vapor experimental soviética número 6998 es vista aquí en Moscú en 1939, destacando por su diseño aerodinámico futurista. Años más tarde, en 1957, esta misma locomotora estableció el récord de velocidad para trenes de vapor en la URSS, alcanzando los 175 km por hora. La actriz Martha Hayer, conocida por su elegancia y cabello rubio platino, en una fotografía publicitaria de los años 60. Hayer fue nominada al premio de la Academia por su papel en la película de 1958 Some Came Running, donde actuó junto a Frank Sinatra y Shirley MacLaine. Un Arnold Schwarzenegger de 16 años posa en su primera competición de culturismo en Graz, Austria, en 1963. Este fue uno de los primeros pasos en su legendaria carrera, que lo llevaría a ganar 7 títulos de Mr. Olympia, antes de convertirse en una estrella de cine mundial. La actriz Phoebe Cates, en un retrato de estudio de los años 80, la década en que se convirtió en un ícono juvenil. Después de su famoso papel en Fast Times at Richmond High, consolidó su popularidad al protagonizar la exitosa película de 1984, Gremlins. 2 estudiantes de la Universidad de Baylor estudian en su habitación del dormitorio en la década de 1890, en Waco, Texas. Las paredes, cubiertas de fotos, banderines y recuerdos,
muestran que la tradición de personalizar el espacio universitario tiene más de un siglo de antigüedad. Dos hombres sostienen un enorme punt gun, o cañón de patos, un tipo de escopeta de gran calibre utilizada para la caza comercial a principios del siglo XX. Estas armas eran tan potentes que un solo disparo podía abatir más de 50 aves acuáticas, lo que llevó a su regulación para evitar la caza excesiva. Trabajadoras de la oficina de correos de Mount Pleasant en Londres se enfrentan a una avalancha de paquetes durante la temporada navideña de 1952. Este centro, uno de los más grandes del mundo en su momento, contrataba a miles de empleados temporales para manejar el enorme volumen de correo de la posguerra. El director George Lucas y el actor Mark Hamill en el desierto de Túnez, durante el difícil rodaje de la primera película de Star Wars en 1976. La producción enfrentó enormes desafíos, incluyendo tormentas de arena y fallos técnicos con los robots, poniendo a prueba la determinación del equipo para crear la icónica saga. Un joven Harrison Ford interpreta al coronel G. Lucas en la película de 1979 Apocalypse Now, en un pequeño papel que filmó antes de que la fama de Star Wars explotara por completo. Las gafas que usa son del estilo militar de la época, a menudo identificadas por los aficionados como Sirmon, que le dieron un aspecto intelectual y serio al personaje. La actriz Jamie Lee Curtis es fotografiada aquí a principios de los años 80, cuando comenzaba a dejar atrás su imagen de reina del grito, gracias a la película Halloween. En esa misma época, demostró su gran talento para la comedia en la exitosa película de 1983 Trading Places, actuando junto a Eddie Murphy y Dan Aykroyd.